las prioridades pasan por otro lado. Las prioridades pasan por el poder, por permanecer. Y como el Estado finalmente tiene recursos y los tiene que erogar, los tiene que gastar, los POAs, las planificaciones operativas anuales se tienen que ejecutar, entonces, bueno, se van ejecutando, pero con criterio político antes que de necesidades. Le señalo y le digo un día lunes al mediodía, le digo, presidente, ¿qué es lo que se va a decir al país en el tema de dólares? Y me dice, no, los dólares existen, están, ahí están. No están ni existen. Uno va al banco, el banco es reticente para entregarle una cantidad, le están reprogramando, no están. No, por supuesto que están. La economía está en una situación, como le digo, de ingreso a la última etapa, está cerrando, el modelo cierra su ciclo. Estamos en riesgo, José Luis, de que el año 27 aproximadamente importemos gas. Será gasolina, gas y diésel. Imagínese usted, entonces el modelo económico ya no es sostenible. Si el modelo no es sostenible y el primer mandatario del país solamente cree que ese modelo es posible, pues entonces, ¿qué nos espera? Crisis. El gobierno ha trabajado hace unos días atrás un pago por adelantado de la factura del mes de diciembre de la exportación de gas al Brasil. ¿Para qué? Para tener algo ya de recursos y poder abastecernos de combustible. 100 millones, no es mucho. Se necesitan 70 por semana, son 280 al mes. 100 millones es la tercera parte. Entonces, no va a durar más que eso. Y, por supuesto, en este minuto deben estar buscando de dónde poder conseguir esos 100 millones. Hemos invitado al ex vocero presidencial, ahora analista político, Jorge Richter, para hablar un poco de esto de la política. Jorge, buenas tardes. Gracias por llegar a nuestros estudios. ¿Cómo está, José Luis? Para mí siempre es un honor, un gusto poder conversar acá en la radio con usted, a través suyo, con la gente. A ver, una consulta. Tengo la sensación, como quizá tienen muchos bolivianos, en sentido de que las autoridades, cuando están allá arriba, en el piso 23 de la Casa Grande del Pueblo, no escuchan, no ven lo que está pasando ahí abajo, salvo cuando el 26 de junio ocurrió que hubiera tanques ahí abajo y fueron a mirar qué estaba pasando ahí abajo. No escuchan, porque no escuchan a quien dice, bueno, he comprado 1 kilo de pollo y estaba muy caro. No, pero hay más rebajado a la esquina. No escuchan a quien dice, hoy habían bloqueos en la calle y el chofer del Trufi, en vez de cobrarme 3 bolivianos a la zona sur, me cobró 3.50. Y no le dije nada porque era de los pocos Trufis que estaban circulando. Y cosas así, como en Santa Cruz, que los choferes hablan con las autoridades y quedan en un acuerdo para levantar un paro, cobraban 2 pesos, pero a pesar del acuerdo, cobran 2 bolivianos con 50. En fin, esas cosas que pasan cotidianamente. Usted que ha estado cerca, pero muy cerca del presidente, Luis Arce, ¿cree que el presidente... Y le ruego por favor ser sincero, el presidente escucha, se ocupa, ve, pregunta qué está pasando en los mercados, qué está pasando con el tema de la gasolina? Bueno, tantos temas que la ciudadanía comenta diariamente. Escucha el presidente, se interesa por eso. Las autoridades allí no están encerradas. Podríamos decir 2 cosas, José Luis. La primera, que la sensación que se ha instalado en la sociedad es de que los políticos y las autoridades están disociados de la realidad que está viviendo nuestra sociedad. No hay consideración con el ciudadano, con su calidad de vida, con sus perspectivas futuras, con sus ingresos, con su salario, con proveerle una
posibilidad de avanzar también y de mejorar en el día a día. Porque las prioridades pasan por otro lado. Las prioridades pasan por el poder, por permanecer. Y como el Estado finalmente tiene recursos y los tiene que erogar, los tiene que gastar, los POAs, las planificaciones operativas anuales se tienen que ejecutar, entonces, bueno, se van ejecutando, pero con criterio político antes que de necesidades. Sin embargo, en el trayecto siempre hay que tratar de mostrarle, a veces hasta con carácter fundacional, a la gente de que estamos mucho mejor. Y allí surge la pregunta de lo que yo estoy sintiendo y viviendo no tiene relación con lo que me están diciendo desde las esferas del gobierno. El presidente puede escuchar, puede saber y se le puede decir de que, por ejemplo, faltan los dólares. El tema es cómo asimila aquello y si esa información que le puede llegar por vía informal o de alguna persona que es de su entorno tiene una consecuencia de toma de decisión para solucionar. Yo estaba todavía, recuerdo, en el gobierno cuando un día le señalo y le digo, un día lunes al mediodía, le digo, presidente, ¿qué es lo que se va a decir al país en el tema de dólares? Y me dice, no, los dólares existen, ahí están. No están ni existen. Uno va al banco, el banco es reticente para entregarle una cantidad, le están reprogramando. No están. No, por supuesto que están. Y después de esto vino esa conferencia de prensa, creo que de las últimas que tuvo con los medios de comunicación, ese encuentro con los medios, en el cual él explicaba los bonos que había colocado el Banco Central en dólares y que se había conseguido algo más de 40 millones de dólares. Y él decía, bueno, ahí está, les he demostrado a todos que sí, efectivamente, hay dólares. Pero no es importante, José Luis, que hayan dólares, por ejemplo, en los domicilios, en los colchones, como se dice de la gente. Es importante que hayan dólares para las transacciones que tiene la gente en cada una de sus actividades. Eso es lo importante. Entonces, cerrando, podríamos decir que si escucha, si conoce, aunque ya no se lo ve conversando con la gente ni caminando, solamente en acciones de impacto, tratar de generar impacto, si escucha y oye lo que le están diciendo su entorno más cercano en el piso 23, como usted menciona, está claro que no hay preocupación por dar soluciones, porque hemos conversado con usted el tema de los dólares, el tema del combustible, el tema de los dólares. Hace más de un año yo mismo le señalaba lo que nos transmitían y nos informaban y nos explicaban de que era solamente un bache financiero de iliquidez de divisas, pero que se solucionaba rápida y prontamente con la aprobación de la ley del oro. No ha sucedido. Y se ha intentado ahora vender o dejar en garantía y préstamo la otra cantidad de oro que tiene el país. Entonces ya uno va mirando con mayor profundidad y detalle, investigando, analizando y estudiando, y la conclusión es que claramente de todo lo que se dice no hay posibilidad que con esas medidas solucionemos los problemas de fondo. No habrán dólares en esta gestión, eso no va a cambiar, y por lo tanto tampoco tendremos combustible normalizado ni acceso a la gasolina sin sobresaltos. Seguimos conversando con Jorge Richter, el tema la política, el tema el gobierno, el tema la actitud de algunas autoridades, el presidente. La economía. La economía de los bolivianos está atravesando por una crisis que no se ve allá en los análisis de los economistas, sino se ve en el bolsillo. En el bolsillo es donde la economía está fallando. ¿Sabe qué pasa ahí? Perdón, sí, José Luis. Sí. Porque las explicaciones gubernamentales de la economía están en una lógica cuantitativa. Nos hablan de cifras. Entonces las cifras las manejan, las acomodan o las presentan en función del interés. Pero la gente hace un análisis de lo que está sucediendo social. Eso significa
en mi vivencia, y en mi vivencia las cosas están de color verde. Ese es el tema, lo cuantitativo que nos presentan contra lo social que la ciudadanía experimenta en su día a día. Mire, Jorge, en los últimos días el tema de los bloqueos hace un tiempo, encabezados por Evo Morales y ese sector del movimiento al socialismo, el gobierno decía que no había gasolina ni diésel por los bloqueos. Desde el ala del movimiento al socialismo que responde a Evo Morales decían, ¿con los bloqueos? En el sector occidental debería llegar combustible porque ese sector no está bloqueado. Bueno, pasaron los bloqueos y siguió la escasez de diésel y de gasolina. La gente sabe perfectamente, y esto es lo que no sé si escuchan ahí en el piso 23, que nos han mentido, que no había diésel ni gasolina porque no hay dinero, no hay dólares para pagar ese diésel y esa gasolina. Por eso seguramente su análisis nos dice que esto no va a pasar y que va a ser recurrente dentro de un tiempo, o otra vez vamos a estar en lo mismo. ¿Qué hacemos cuando un gobierno nos miente? Uno se pregunta si los afectados por la crisis van a transformarse en actores políticos porque no tienen voz, no tienen representación de parte de nadie. Entonces no se escucha por ahora las manifestaciones con el ruido suficiente, las manifestaciones de molestia de la ciudadanía. Seguramente cuando llegue el proceso electoral, allí los ciudadanos tomarán venganza. ¿De qué? De, como dice el programa de Dolina en la Argentina, la venganza será terrible, sí. Tiene un programa de radio, sí. ¿No? Entonces, pues allí la venganza será terrible en las urnas, pero mientras tanto, ¿qué es lo que se puede hacer? Número 1. Número 2, y después si quiere yo le dejo unas ideas sobre eso. Número 2, hemos ingresado de parte de todos los que son presidenciables, todos, y de los que quieren reelegirse también, en el facilismo económico. Le dicen cosas que no van a ocurrir en el país. Por ahí un alcalde candidato le dice que él tiene la fórmula para ser rico a todos los bolivianos y al país entero. Otro le dice que irá al Fondo Monetario Internacional y se prestará 12,000 millones. Ya ha subido, eran 7, ahora anda por 12. No hay posibilidad técnica, institucional, política posible de que aquello ocurra. Y otro le dice que le va a devolver sus depósitos bancarios en dólares en 100 días. Tampoco hay posibilidad porque no hay los dólares en el país para que se pueda realizar esa devolución. Bien, pero lo primero, lo inmediato, lo de mañana, lo de esta noche, es ir resolviendo el tema del diésel. Porque en el tema del diésel está anclado a la siembra de verano, para que no tengamos escasez de alimento. Le acaban de advertir los industriales de Santa Cruz de que podemos estar avanzando hacia una escasez de alimentos. ¿Qué debería hacer el gobierno, en mi criterio, José Luis? Sin alterfugios, sin engaños y con la más absoluta sinceridad, abrir la libre exportación de diésel, sin el decreto reglamentario con 31 puntos que dificultan y que además le solicitan al empresario que quiere importar diésel que se construya su propio propia estación de servicio y tanque de almacenamiento. ¿Cómo va a construir eso rápidamente para un año que han establecido el periodo de vigencia del decreto? No tiene sentido. Lo que tiene es una intencionalidad oculta de no querer soltar el monopolio de la importación de diésel. Si los bolivianos abrimos, el gobierno, la libre importación genuina, real, absoluta del diésel con trámites que no duren más de 3, 4 o 5 días, y el diésel sea una cuestión de privados y el Estado solo coloca un tope al precio. Número 1, que el Estado importe menos cantidad de gasolina de la que estamos importando, produce gasolina barata, la que tenemos, y también
permite que los sectores empresariales importen gasolina para su venta también, José Luis. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que hay gasolina barata para los sectores que tienen mayor dificultad, transporte público, si es el caso, pero también hay gasolina rápida para los sectores que tienen mayor economía. Con eso usted puede reducir hasta el 50% de la importación de combustible, hasta el 50%, y reduce dramáticamente también la subvención del combustible, en un esfuerzo que significa para los bolivianos, pero ¿qué es lo que va a lograr? Éxito rápido e inmediato, sin filas para el combustible, el diésel garantizado para los industriales y los productores, los sectores mineros, etcétera, y que la gente que tiene menos recursos pueda acceder a un combustible económico. Para hacer esto hay que pensar en el país y en la sociedad, antes que pensar en correlaciones de fuerza y en otras cosas. Bueno, ¿usted cree que el presidente Luis Arce escuchará esto y le hará...? Lo va a escuchar, no tenga usted ninguna duda, lo va a escuchar y no lo va a hacer. Estamos llegando al fin del ciclo del movimiento al socialismo. ¿Es el final de este...? Hay dos finales de ciclos ahora. El fin de ciclo del movimiento al socialismo en lo político, en lo social, en el proyecto social popular, pero también estamos llegando al final del ciclo económico. Estamos ingresando, el ciclo económico tiene 4 etapas, José Luis. La última de las etapas, la crítica, esa donde todas las alarmas no dejan de sonar como si fuese un incendio de un edificio, se llama recesión económica. Estamos ingresando hacia la recesión económica. ¿Por qué? Porque usted no ve, José Luis, medidas de fondo. Yo he pedido reiteradamente que el gobierno, sobre todo el presidente, ejerza liderazgo, rapidez en la respuesta, convocatoria a los sectores políticos, industriales, empresariales, sociales del país y conforme no solamente una reunión, sino un diálogo para establecer un acuerdo nacional que nos permita salir de la crisis de coyuntura. Y eso significa dólares, significa combustible, básicamente, y significa también institucionalidad jurídica. Para eso hay que despojarse de algo. Lo primero de ese algo, José Luis, es decir, no voy a ir obsesivamente detrás de la reelección, porque el problema de toda esta crisis, el problema en su vertiente política, es la cuestión de la reelección y la disputa interna que se ha desatado con tanta ferocidad en el movimiento al socialismo. Bueno, eso era cuando estaba en el gobierno, no le hicieron caso, otra vez, ¿no? Uno de los motivos, José Luis, de mi salida es, mire usted, han pasado 7 meses casi, 6 meses de que me he ido, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 meses que me he ido, y seguimos a veces conversando, ¿no?, en distintos espacios del motivo de la salida, pero le quiero decir es que uno de los motivos fue que, y yo lo dije, quiero dejar unos temas sobre la discusión de los bolivianos para que se dialogue, para que se discutan, para que se debatan y después se pidan a quienes van de candidatos, porque el país está obviando lo fundamental y está atendiendo lo coyuntural. Y allí esa decisión fue por lo que usted acaba de decir, lo ha dicho además sin ambajes. Como no lo escuchaban adentro, pues a ver si lo escuchan afuera, pero le quiero decir que en el tema del combustible no van a escuchar porque hay una decisión de mantener, inexplicablemente para el país, de mantener la no solución del diésel. Y eso es el monopolio a partir de las compras que hace Yacimientos. Ahora, bueno, en esto, ¿usted cree que el presidente Luis Arce debe apartarse de esa casi segura candidatura que va a tener? Nos han llegado información de que en enero va a decidir si, era en enero de este año. Sí, sí. Ahora eso se ha trasladado a enero del año que viene. Yo mismo acá he dicho, el presidente va a decir a lo largo de este año. Y nunca. Y no hay hasta ahora nada. ¿Usted cree que debe dejar la candidatura? Por 2 motivos. Tendría que dejar, por 2 motivos. Primero, porque ya
ya se le ha hecho la cuesta demasiado empinada para poder avanzar. La economía está en una situación, como le digo, de ingreso a la última etapa. Está cerrando, el modelo cierra su ciclo. Eso quiere decir que el modelo ya no, esto lo ha explicado muy bien, por ejemplo, Joseph Stiglitz, el premio Nobel. Cuando la economía entra en crisis y llega a su última etapa, que es recesiva, de no crecimiento quiere decir eso, entonces nunca más las posibilidades van a ser como en el escenario anterior. Esa economía va a modificarse a raíz de ¿qué? De las reformas que hay que introducir. Entonces él no va a poder ser el reformador de su propio modelo, número uno, porque es un hombre dogmático en sus decisiones, número uno. Número dos, la crisis económica es su principal adversario. No es Evo Morales, es la crisis económica. Y esa crisis económica se le va a convertir en un adversario que lo va a interpelar en cada uno de los pasos que dé. No va a tener posibilidades allí de decirle a los bolivianos: cierren los ojos, sigan soñando y esta vez les prometo que sí lo haré bien. Eso no va a ser posible. Y tres, que los estudios están dando que los negativos y la no aceptación del gobierno está en unos indicadores alarmantes. Entonces, ¿para qué forzar ese andar hacia una reelección? ¿Y no sería en todo caso mejor, pregunto, dedicar ese esfuerzo, José Luis, a qué? A establecer un gobierno de unidad, establecer un gobierno bajo la lógica de acuerdo con la Asamblea Legislativa, con los empresarios, etcétera, con los sectores sociales, dejar un país estabilizado económicamente en función de este acuerdo nacional y decirle a los bolivianos: yo cumplí con lo que se me encomendó, que era normalizar la economía, estabilizarla. Así podrá, sí, dejar un legado de presidencia importante después de lo que había ocurrido, pandemia, ruptura institucional. Pero en este momento estamos con la inflación, no la inflación del INE, la inflación de los insumos sensibles, tomate, artículos de primera necesidad de la canasta familiar, etcétera, que usted va al supermercado y han subido, José Luis. Sí. Los medicamentos. Los dulcecitos que nos venden en un kiosco han subido. Yo he ido a comprar, a Dios gracias, lo único que consumo es un ibuprofeno cuando me duele la cabeza. Fui a comprar ibuprofeno, cápsulas blandas, y la señora me dice, la doctora me dice, la caja de 10 unidades, 42 bolivianos, 44 bolivianos. Pues si yo los compraba en 13, bolivianos. Imagínese esa diferencia. Entonces, esto lo siente la gente. Debería dedicar su esfuerzo pleno a estabilizar el gobierno, a armar un gobierno de unidad nacional, un gran acuerdo y que la economía regrese en términos positivos a la gente. Y dejar de lado, preservándose para el futuro si quiere, dejar de lado la obsesión de la reelección. Bueno, creo que ese es el principal problema. No me van a escuchar, José Luis, tampoco en el segundo tema. No van a escuchar, van a ir, porque es el poder político. Usted cuando llega a la política, el presidente Mujica decía algo muy interesante: cuando tú llegas, decía en ese su tono tan bonachón, cuando tú llegas a la presidencia, te encuentras con miles de cosas que no sabías. Bueno, cuando usted llega a la política, por eso yo entré para conocer, usted tiene dos opciones: o el camino de construir Estado y sociedad y un mejor país, o el camino que desde hace tiempo transitamos los bolivianos de priorizar intereses de grupo, personales y correlación de fuerzas para proteger aquello. Esa es la diferencia. Pues estamos conversando con Jorge Richter, quien estuvo ahí en el piso 23, Jorge, varias veces, me imagino, hablando con el presidente, y hoy es analista político. Le pregunto, no sé si esta pregunta puede ser respondida, pero ¿hay gobierno en este país? ¿Hay algo que nos diga, aquí hay el gobierno, va a poner en circulación del Banco Central $1,000 millones para bajar el precio del dólar, vamos a inmediatamente a comprar todo el diésel que sea necesario porque
tenemos que, en las fiestas de fin de año, tenemos que tener gasolina, garantizar para exportar, la siembra. tenemos que garantizar la siembra, tenemos que rebajar los precios. ¿Hay gobierno? Lo que no hay es plata, para empezar. Y no hay posibilidades ya de lograr esos montos de dinero. El gobierno ha trabajado hace unos días atrás un pago por adelantado de la factura del mes de diciembre de la exportación de gas al Brasil. ¿Para qué? Para tener algo ya de recursos y poder abastecernos de combustible. 100 millones, no es mucho. Se necesitan 70 por semana, son 280 al mes. 100 millones es la tercera parte. Entonces, no va a durar más que eso, y por supuesto en este minuto deben estar buscando de dónde poder conseguir esos 100 millones. No va a poder hacer aquello porque no va a poder conseguir dinero porque, por ejemplo, no tiene gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, y solamente mandando mensajes a través de medios de comunicación, conferencias de prensa, a los señores asambleístas, señores y señoras, no va a cambiar. Usted tiene que tener una operación política para que esto ocurra, que se llama diálogo, consenso y acuerdo. Para eso hay que sentarse. No los está invitando al bautizo de su nieto, los está invitando a generar un consenso, un acuerdo por el país. Eso es diferente. Cuando usted bien dice hay gobierno, no hay gobierno que tenga una mirada, la mirada del estadista, que el estadista comprende todos los elementos que usted tiene en esta mesa, todos. El administrador simple y sencillo comprende este vaso de agua, pero no comprende el resto. Eso es lo que nos está sucediendo. No se comprende la importancia de un acuerdo nacional. El presidente Orsi, electo el día de ayer, sí, ha señalado y ha dicho: seré un presidente que viva convocando permanentemente al diálogo, porque está en desventaja legislativa. Entonces, el concepto es diálogo, el concepto es acuerdo, el concepto es sentarnos a hablar y buscar soluciones. ¿Usted no tiene eso? Pues usted no tiene un administrador, pero no tiene un gobierno. Hay dos factores políticos en la oposición. Uno es el factor Evo Morales. ¿Podríamos pensar que Evo Morales va a ser candidato como está buscando? ¿Y qué va a hacer para ser candidato? Así como están dadas hoy las condiciones y los actores y las conductas y tendencias en el país de instituciones y sus vinculaciones, instituciones jurídicas con instituciones políticas o con el poder político, etcétera, no hay posibilidades de que el señor Evo Morales sea candidato, José Luis. No. ¿Por qué le digo esto? El Tribunal Constitucional mantiene una conducta que pareciese ser pedida desde la acera política. En esa perspectiva no tiene posibilidad. Cuando usted mira las elecciones judiciales dice: caramba, qué casualidad, 5 se quedan, 4 se van a elegir en elecciones parciales, pero 5 es la mayoría. Es decir, lo que se necesitaba que se queden eran 5. Y se quedan ¿hasta cuándo? Ni usted ni yo sabemos, porque el próximo año, si hay elecciones parciales, jurarán los 4 nuevos o nuevas magistrados, y se integrarán al grupo de los prorrogados. Los prorrogados y los legítimos se unirán en una misma sala y no sabremos ya después hasta cuándo se quedan los prorrogados. Entonces, en ese escenario, con unos prorrogados que son absolutamente contrarios al señor Evo Morales, quien yo creo que efectivamente, no por el TCP, por la constitución política del Estado, José Luis, ya no debió haber forzado este intento de ser candidato. Pero bueno, no le van a dar, así como están las cosas, no le van a dar el espacio para que pueda anotar su candidatura. Y en el lado de la oposición, Comunidad Ciudadana, creemos, ¿hay algo en el futuro? Los candidatos que aparecen por ahí, Reyes Villa,
No quiero nombrar más porque oficialmente son precandidatos y quieren unidad. Los presidenciables, le digo yo. Presidenciables. 19 años viendo Netflix. 19 años viendo Netflix. ¿Qué le quiero decir, José Luis, con eso? 19, porque todos esos señores tienen más de 30 en la política. Más de 30 en la política. Todos ellos sin una sola propuesta que vaya al fondo estructural del país. Volvemos a esto. El país no puede ser solamente analizado desde la perspectiva cuantitativa económica. También está lo social. Y los estados son estados porque además tienen gobierno y los gobiernos instituciones, y ahí estamos muy mal en las instituciones. Estamos muy mal en lo económico porque el modelo es insostenible, ya no tiene futuro ni perspectivas. Y estamos mal porque en el eje social estamos polarizados. Entonces no es desde el simplismo que uno puede venir y decir a los bolivianos: yo conseguiré tanto de plata y con eso se soluciona. No, hay que hacer transformaciones profundas. Y allí estos señores durante 19 años, que son el tiempo con el próximo de gobierno social popular, no han estudiado, analizado, mirado algo serio para proponerle a los bolivianos. Cuando alguien dice: yo voy a, esto lo dijo el candidato Branko Marinkovic en Santa Cruz, yo voy a privatizar todas, absolutamente todas las empresas y voy a cerrar las deficitarias. Y el periodista le contestó: pero Entel no es deficitaria. Ah, pero podría ganar más, dice él. O sea que no maneja las cifras, solamente dice las cosas. Y si quiere además privatizar yacimientos y privatizar la exploración de los recursos hidrocarburíferos, tiene que modificar la Constitución porque está anclado a la Constitución. Y ya solo eso le lleva a los 5 años de su gestión. ¿De qué nos están hablando, José Luis? Los bolivianos tenemos que buscar otras soluciones. Hay otras soluciones. Y además uno cuando conversa en la calle dice, escucha que esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y hay que buscar esas formas para que cambie. Pero seguir así ya no es posible. Bien, voy a ir a una pausa. No sé si usted tiene alguna propuesta, algo que llegue a los bolivianos para salir. Sí, le puedo decir, claro. Al volver de la pausa. Claro que sí. Jorge le preguntaba si hay alguna propuesta, algo que venga de cualquier parte que pueda visualizar en el ciudadano un futuro mejor a partir de las elecciones de agosto del año que viene, 17 de agosto. Si fuese mi responsabilidad, José Luis, yo haría 4 cosas inmediatas. La primera, una transformación de las instituciones en Bolivia incluye el poder político. Voy a decir algo por primera vez acá. No lo he hecho, ni lo he escrito, ni lo he mencionado. Una transformación del poder político. Revisemos las facultades presidenciales que existen en la Constitución política. Hay un excesivo presidencialismo que se traduce en todas las facultades o prerrogativas que tienen los ministros. Excesivo presidencialismo que nos hace daño. Número 1. Número 2, la Asamblea Legislativa la reformaría completamente, con elección de medio término, como se llama. Las elecciones para diputados y senadores no serían al mismo tiempo que para presidente del Estado, sino a medio tiempo, porque con eso podemos ir monitoreando las posibilidades de dar gobernabilidad o de darle respaldo si es un buen mandatario. Número 3, esto sí ya lo había mencionado, retiraría de la Constitución política por la vía de la reforma a la Constitución, todo esto que le digo es por la vía de la reforma a la Constitución, retiraría la vicepresidencia del Estado. No tiene sentido, no tiene utilidad hoy en día, y la sustituiría por una jefatura de gabinete transversal a todo el gabinete que tenga además responsabilidades puntuales y específicas en temas de conflicto, en temas de economía y en temas de gobernabilidad. Un ministerio altamente fortalecido. Y por supuesto el resto de las instituciones,
Policía Nacional, Fuerzas Armadas, régimen penitenciario, la educación, la salud, las instituciones del Estado distintas y el sistema judicial lejos del poder político, blindado del poder político, el poder electoral lejos del poder político, blindado también del poder político. El segundo elemento transformaría profundamente el modelo económico. El modelo económico hoy en día es insostenible. Necesitamos inclusiones de segundo tiempo. Inclusiones de segunda generación son inclusiones económicas. Sectores industriales, sectores productivos, sectores empresariales, sectores de la mediana empresa tienen que empezar a ser actores centrales de la agenda nacional en términos de productividad y economía. El tercer factor que transformaría de manera radical son las relaciones internacionales. Nuestras relaciones internacionales son testimoniales y simbólicas, nada más, no son útiles. Pues entonces, relaciones con el mundo entero y relaciones en base a las exportaciones, apertura de mercados, visitas con industriales, con empresarios, para lograr generar divisas para el país. Un nuevo concepto de relaciones exteriores. Y el cuarto factor, el más importante de todos, que usted me ha escuchado desde el primer día, apuntalaría un proceso de pacificación social, de convivencia y coexistencia pacífica entre los bolivianos. No puede haber estabilidad económica, crecimiento, progreso, si entre bolivianos nos estamos dañando cada día. Entonces, con esto buscaría terminar con racismo, buscaría terminar con intolerancias y buscaría que el concepto eje de todo aquello sea la complementariedad social. Y rápidamente construiría algo que se llama ingeniería política, y ahí me voy a reservar solamente 2 ideas para el futuro. Ajá. Ingeniería política, ¿para qué? Para que el nuevo gobierno tenga legitimidad, gobernabilidad y poder político. Si tiene usted eso, entonces puede transformar el país en una perspectiva de la gente, no de la economía únicamente, de la gente. Para esto hay que hacer ingeniería política y usted tiene que sentir por dentro suyo el Estado y la sociedad y el horizonte hacia donde quiere ir. Si va a hacer cuentas de grupo y correlación de fuerzas, para eso cualquiera de los que están nos sirve. Pero para esto otro se necesita otra talla de políticos que hoy día no se avisoran. Bien, bueno, esto no está dirigido al presidente Luis Arce porque... Pero yo se lo dije en su momento. Sí. Yo se lo dije en su momento. Tampoco le hizo caso. No tuve ni éxito, ¿no? Ni éxito en aquello. Yo le dije que el país necesitaba hacer grandes transformaciones. Le hablé con claridad el concepto de pacificación, de entendernos entre los bolivianos, de cerrar las heridas del año 19. Y cuando yo hablé de pacificación, la respuesta fue, pero ese concepto habría que cambiarlo porque la señora Áñez hablaba de pacificación. No es quien habla, es quien lo lleva adelante, es quien lo construye, es quien le da sentido. Y es que para esto se necesita un estadista, José Luis. Para esto que le acabo de decir. Un estadista puede hacer estas transformaciones en su país. ¿Y el presidente no es estadista? Administra, José Luis, solamente administra. Ha dicho que es dogmático. ¿Qué quiere decir? Dogmático significa que conoce 3, 4 cosas y que se maneja con esas 3, 4 cosas y no es capaz de cambiarlas. El modelo económico tiene un excesivo dogmatismo. Debe ser el Estado el único que realice la inversión pública. Bueno, me parece muy bien. En el modelo con el proceso de acumulación económica, eso es posible. Pero en este momento, en esta situación de nuestra economía, no hay financiamiento para que eso ocurra. Y ya no va a haber. Ya no va a haber. Estamos en riesgo, José Luis, de que el año 27 aproximadamente importemos gas. Será gasolina, gas y diésel. Imagínese usted, entonces el modelo económico ya no es sostenible. Si el modelo no es sostenible y el primer mandatario del país solamente cree que ese modelo es posible, pues entonces, ¿qué nos espera? Crisis. El modelo, ¿cómo se hará sostenible?
con un acuerdo nacional con los sectores productivos. Ellos son los dueños de las divisas, pero hay que ayudarlos a que exporten, a que produzcan y a que el país empiece a generar riqueza. Si yo quiero, dentro de este concepto que le acabo de dar, si yo quiero asistir desde el Estado, con la inversión del Estado, a los sectores más desprotegidos, usted me va a decir, ha enloquecido, Jorge, pero si yo quisiera darle, como que quisiera que este país algún día compense a las amas de casa y les diera una jubilación, usted tiene para financiar eso, tiene que generar riqueza. Sí, claro. ¿Cómo genero la riqueza? Eso no hay ahora, ¿no? Eso no hay ahora, eso no lo podemos hacer. Cuando Evo Morales dice yo colocaría un nuevo bono, Uno de 400. pero es que no hay posibilidades, pues. Eso se llama ya soborno electoral. Todos están ofreciendo cualquier cosa para que usted vote por ellos. Soborno electoral, no es la realidad del país. La realidad del país es esto. Si usted sienta acá que va a sentar seguramente a los presidenciables, dígale solo dos cosas, dos preguntas simples, fáciles. ¿Cómo va a restablecer las reservas internacionales en el Banco Central? Número uno. ¿Cómo? Que nos explique, pero no a largo plazo, ¿no? Eso que yo voy a auspiciar las exportaciones. ¿Cómo lo va a hacer para que rápidamente fluyan dólares por el Banco Central? Número uno. Y número dos, ¿cuál es su esquema de gobernabilidad? Megacoaliciones como en el año 97, 2002. Eso ya murió y eso ya también fue decadente y lo sustituyeron. ¿Cuál es su modelo de poder político? Por eso yo le hablo. Ingeniería política para tener legitimidad, poder y gobernabilidad. Ese es el tema. Bien, Jorge, muchísimas gracias. No, José Luis, pues el agradecido soy yo. No había hablado de todas estas cosas. Sí. Vamos a ver la repercusión después. A ver qué pasa.